Mis queridos biosferos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Biosfera Digital, el programa donde vamos a estar viendo muchas cosas el día de hoy, como nuestros primos orangutanes que tienen una capacidad de inteligencia impresionante. Vamos a ver la cápsula. Pongo es un género de primates aplorrinos de la familia Hominidae, más conocidos como orangutanes. Son nativos de Malasia e Indonesia. La palabra orangután deriva del malayo orang hutan, que significa hombre de la selva. Sí, así como Tarzán, aunque no creo que ese hombre de la selva. Actualmente existen 3 especies, una de ellas con 3 subespecies, siendo estas 3 subespecies los únicos miembros vivientes de la subfamilia Ponginae. Dentro de esta familia también se ubica el primate más grande que ha existido, el extinto Gigantopithecus, que vivió en China, India y Vietnam hace unos 150.000 años. Estos enormes primates medían aproximadamente unos 3,5 metros de alto y pesaban entre 300 y 500 kilogramos, unas 2 o 3 veces más grandes que un gorila. O sea, un pinche changote. Claro que los changos son otra cosa, ¿verdad? El bebé orangután es el primate que más tiempo depende de su madre, aparte por supuesto del humano, pasando aproximadamente 6 años con ella. Hay humanos que pasan de los 30 y siguen dependiendo de su madre. En tiempos antiguos, la gente creía que eran personas que se escondían en los árboles, para evitar trabajar o evitar ser esclavos. Sin contar al humano, es uno de los 4 grandes primates, junto con chimpancés, bonobos y gorilas. Son animales muy inteligentes. En época de lluvia se les ha observado utilizar hojas como paraguas y también utilizar hojas como copas para beber agua. A mediados de los años 90 se localizó una población de orangutanes que periódicamente utilizaba herramientas para alimentarse, una característica que evidencia una clara inteligencia. Salió con rima y todo. Llegan a vivir de 35 a 40 años en estado salvaje y en cautiverio ha habido ejemplares que han alcanzado más de 50 años. La hembra pare una sola cría y generalmente son animales muy solitarios excepto en la temporada de apareamiento. Sus brazos son extremadamente largos, llegando a medir hasta 2 metros. Esto se debe a que son los únicos grandes primates que son estrictamente arborícolas, o sea que pasan la mayor parte de su tiempo en la copa de los árboles. Cada noche construyen una especie de nido con ramas y hojas a unos 10 metros de altura sobre la copa de los árboles. Sí, construyen un nido cada noche y tú ni tu cama puedes hacer. Es una especie altamente amenazada y en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat y a la caza indiscriminada, además de que se distribuyen en una zona muy reducida del planeta. Los orangutanes se encuentran generalmente entre los simios menos agresivos, siendo bastante amigables con el humano. Se tiene registro de orangutanes que suelen visitar asentamientos humanos en busca de orangutanes huérfanos. Estos orangutanes huérfanos son generalmente recuperados de una captura ilegal. Estos visitantes interactúan con los huérfanos, probablemente ayudándolos a volver a adaptarse a la vida salvaje. Y yo me pregunto, entonces, ¿quién es el verdadero salvaje? Los orangutanes son criaturas incomprendidas, majestuosas y dignas de todo nuestro respeto. Así que, en la medida de nuestras posibilidades, pongamos un granito de arena para conservarlos. Sin duda, unos animales increíbles que tenemos que respetar y cuidar para que podamos tenerlos en nuestro planeta durante muchísimo tiempo. Ahora bien, muchos de nosotros a veces salimos de viaje, no tenemos cómo o quién nos cuide nuestras macetas y nuestras plantas, sobre todo si somos plantófilos y nos encantan tener plantas. Entonces, una estrategia para poder mantenerlas vivas aun cuando nosotros nos vamos es tener una maceta que se riegue sola. Vamos a ver esta cápsula de Hazlo con Biosfera, donde les muestro cómo hacer una maceta autorregable.
¿Qué les pareció eso? Definitivamente una gran idea que es comprobada por un servidor y que sirve muy bien. La fotografía es una de las cosas que mayor impacto puede tener en nuestras vidas actualmente. Todo el tiempo estamos bombardeados por imágenes que son publicitarias o cosas que nosotros estamos viendo constantemente. Es por eso que el día de hoy en Biosfera Social tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de la fotografía en la actualidad. Vamos a ver la entrevista con Jesús Contreras de Unirock por Biosfera Social. Hola biosferos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Biosfera Social. El día de hoy tenemos a un gran personaje, fotógrafo, una persona que tiene un aspecto cultural muy grande y que nos va a estar platicando un poco de la fotografía, un poco de lo que hace él en su trayectoria con su programa de radio que se llama Unirock, que les voy a estar dejando aquí la descripción como siempre para que los puedan seguir todos los miércoles. De hecho, hoy a las 7 de la noche van a estar transmitiendo en vivo por Facebook Unirock, un programa del que hablan de muchas cosas relacionadas con la música y está fenomenal. Entonces tenemos a este personaje, periodista y fotógrafo para medios digitales e impresos, relacionados con espectáculos, cultura, moda y sociales. Es conductor del programa de radio Unirock para la Universidad de la Comunicación y es fotógrafo de medios como Indie Rocks, Milenio, La Crónica, Cultura Colectiva y la revista Rolling Stone. Entonces, pues todo un personaje que le vamos a dar la bienvenida a Biosfera Digital, Biosfera Social, a Jesús Contreras. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, hermano. Es un honor estar aquí con toda la gente que nos sintoniza de Biosfera Digital y sobre todo por la invitación, que pues sí, eso es muy grato, güey. Qué bonito lo dices, güey, qué bonito lo dices acá, el CV completo, hermano, pero en verdad muchísimas gracias, hermano. No, pues ¿cuál dar las gracias? Gracias a ti por estar aquí presente en este programa de Biosfera Social que vamos a estar transmitiendo por Instagram hoy en Instagram TV y el sábado en el programa completo de Biosfera Digital. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué te parece si empezamos con una pregunta, pues para que nos des un poco de introducción acerca de lo que tú haces? Y me gustaría preguntarte, dado que eres fotógrafo experto, ¿cómo vives tú la fotografía? ¿Qué vives tú al ser fotógrafo? Híjole, bueno, pues yo soy licenciado en Comunicación y Periodismo por la UNAM, especialmente de la FES Aragón. De ahí sale mi amor por la fotografía desde muy joven. Empecé con eso de que te regalaban las cámaras Kodak, esas instantáneas de estas amarillas, concepto familiar. Pues era el encargado de tomar las fotos, pero pues al final mi mamá me decía que no funcionaba para la foto porque siempre tomaba cosas bien extrañas, bien conceptuales. O luego que me encargaban tomarle las fotos a mi hermano en la escolta, pues no, terminaba tomándoles a todos menos a mi hermano. Pero pues entre la elección de qué quieres estudiar, qué quieres hacer con tu vida, que a todos nos ha pasado en la existencia y aún nos seguirá pasando, qué vamos a hacer con la vida, pues termino estudiando Comunicación y Periodismo y de ahí renace mi gusto por la fotografía y aprendo pues una de las vertientes de la fotografía, que es la fotografía de espectáculos y de conciertos. De ahí pues ya llevo ya voy para una década, hermano, de trayectoria. Una trayectoria fuerte. Y he aprendido también a tanto hacer foto foto de concierto, fotografiar artistas internacionales, el estar cubriendo eventos también de mucho peso, desde manifestaciones, conciertos, premiers. Entonces he vivido la fotografía de forma sumamente intensa, porque para mí la fotografía, aparte de que es mi profesión, es mi estilo de vida. Yo como fotógrafo, y para los que quieren iniciar en el mundo de la fotografía, tienen que visualizar, ya empezar a ver el mundo como por tomas, por fotos. Entonces es algo muy bonito, es algo muy padre para todos los que amamos la fotografía, porque bendito sea el avance de la tecnología, ya cualquiera puede tener una cámara, ¿no? O sea, ya tú... Ajá. Y justamente, perdón que te interrumpa, pero justamente hablando de eso que tú estás mencionando ahorita, de que cada quien ya puede tener una cámara, pues
semiprofesional en la mano y todo el tiempo la traes en la bolsa. Ya las cámaras de los teléfonos celulares han evolucionado de una manera impresionante, lo que me lleva justamente a preguntarte, dado que tu trayectoria pues ya es bastante prolongada, hablando desde el aspecto profesional, ¿cómo ha avanzado la fotografía desde que tú iniciaste en la fotografía? Fíjate que una ventaja, o sea, ya me veo más traqueteado, güey, pero no estoy tan traqueteado, güey. Nosotros los que hemos vivido en esta década de los 2000 hemos tenido un avance constante en la fotografía y en la tecnología a pasos agigantados. La fotografía desde que yo inicié, bendito sea el universo y nuestra economía, pues ya era un concepto digital, ¿no? Ahora, anteriormente, pues en la década de los 90 se empezó el cambio del rollo a ya utilizar fotos de manera digital con sensores que emulan un poco lo que es el ojo humano, ¿no? Entonces ahorita el reto con el que nos estamos encontrando como fotógrafos, como especialistas en este medio, es que cada vez la exigencia que tenemos en nuestro ámbito, en nuestro ramo, es el poder crear imágenes que el ojo humano perciba como si lo estuvieras completamente viendo en vivo, ¿no? Realmente esto es el proceso con el que hemos estado creciendo, porque antes, cuando yo inicié, una cámara de 12 megapíxeles era una cosa brutal, ¿no? Era una cosa de que dices, güey, tienes 12 megapíxeles para explotarlo, ¿no? Ahorita ya vemos celulares con cámaras que tienen relativamente 106 megapíxeles, ¿no? Que ahí hay dos diferencias constantes entre qué es el megapíxel de una cámara digital con un sensor bueno y cambiarlo con el sensor que tiene una cámara de un celular, ¿no? Esos son distintas cosas, pero la misión y la evolución que ha tenido la fotografía es intentar y sobre todo lograr que el ojo humano sea, bueno, que la fotografía logre lo que el ojo humano, o sea, es... Y dentro de esta parte de lograr justamente lo que ve el ojo humano, pues entonces tenemos una trascendencia de las imágenes mucho mayor de lo que teníamos antes, ¿no? Ahora tenemos un impacto visual fuertísimo por todos lados, porque además vivimos justamente en esta época de la propaganda, vamos a hablarlo de esta manera, y entonces pues nos bombardean imágenes constantemente todo el tiempo, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Entonces, junto con esta evolución de cómo hacer fotografía, y que tú nos estás mencionando que ahora estás tratando de emular cómo podemos nosotros ver una imagen con ese impacto que es ver las cosas en vivo, entonces, ¿tú considerarías a la fotografía como un factor de cambio en la sociedad y la cultura? Por supuesto, de hecho, ahorita siento yo que la fotografía ha empezado a tener un peso mucho más fuerte, porque anteriormente la fotografía, de por sí, trabajar de fotógrafo es algo bastante carito, o sea, nos vamos desde el lado económico, es algo caro, pero ahorita la facilidad con la que una persona de cualquier índole puede tener una cámara en su celular permite y ha creado conciencia de muchísimas cosas. Podemos hablarlo desde las manifestaciones que hay alrededor del mundo, las guerras que se están viviendo en todo el mundo, nuestro espacio, o sea, el lograr una fotografía del espacio ha sido una cosa que ni en los sueños más guajiros habíamos tenido como conciencia, ¿no? Podemos ver el avance también del calentamiento global, ¿no? Aquí había una montaña y una fotografía de hace 10 años y ahorita ves esa misma montaña que ya está desapareciendo. Entonces, realmente la fotografía ha sido uno de los baluartes más importantes que tenemos como un registro histórico. Desgraciadamente hay fotografías históricas, claro, que pueden desatar incluso hasta una revolución, ¿no? Entonces, el factor de impacto que tiene o que puede llegar a tener una fotografía es brutal, ¿no? Es brutal. Y también saber que la fotografía tiene mucha responsabilidad, tanto para el fotógrafo, para la persona que lo ve.
Entonces, es una cultura sumamente interesante que vas aprendiendo a base de ver más fotos, de visualizar tu mundo a través de la fotografía, a través de tomas, como se lo estaba diciendo. A veces no llevo mi cámara, pero yo sé que en tal lado, a las 12 del día cae una luz maravillosa porque mis ojos me han logrado percibir esa situación, ¿no? Entonces tú como fotógrafo empiezas a distribuirlo, y con el concepto social, ahora sí estamos viviendo un momento donde ya no se puede mentir sobre distintas cosas porque hay pruebas, ¿no? La foto es una prueba de muchísimas cosas, que también es un arma de doble filo, porque con la evolución de lo digital, Eso, justamente eso es lo que te iba a decir, mira, para que ya vayamos cerrando un poco la plática. Ya sabemos que Biosfera Social es un segmento pequeño del programa de Biosfera Digital. Todas nuestras entrevistas pues duran relativamente poco tiempo. Pero justamente le acabas de dar a un clavo muy importante que a mí me llama mucho la atención, porque justamente estamos hablando del impacto que puede llegar a tener una imagen, ¿no? El impacto que puede llegar a tener una imagen estática, no hablemos de video, pero una imagen estática puede llegar a tener un impacto sociocultural fuertísimo. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de la fotografía? Porque ahora la inteligencia artificial puede crear imágenes realistas impresionantes, ¿no? Entonces, y no existen. Es como esta parte de ver a un modelo digital de una persona, por ejemplo, de estas nuevas inteligencias artificiales que están haciendo incluso hasta llamadas ya, y que te enteras que ni siquiera existe, o estas sobreposiciones de imágenes que generan, por ejemplo, en el presidente Obama, que hicieron un video, fotomontaje, ¿no? Un fotomontaje de inteligencia artificial que era él diciendo cosas que jamás hubiera dicho en la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de la fotografía en relación justamente a esta parte digital, inteligencia artificial, impacto sociocultural que puede llegar a tener? Pues en cuestión de cómo veo el futuro de la fotografía, en primera, desde la parte técnica, siempre vamos a seguir buscando que la fotografía impacte, ¿no? Que tu ojo perciba como si estuvieras inerte en ese momento, en esa manifestación, en ese paisaje, en ese concierto, así te lo pongo. Pero también tendríamos que empezar a visualizar una responsabilidad por parte tanto de los fotógrafos como de los que tomamos de forma amateur, de los que traes una cámara. Esto ya significa que tienes una responsabilidad al momento de hacer una fotografía. La ley Olimpia, los Photoshop que han estado saliendo, son cosas que la fotografía ha creado, como encuadrar en donde tanto tú como fotógrafo tienes una responsabilidad, como tú que consumes esa fotografía tienes otra responsabilidad. Entonces es algo que se tiene que platicar, que se tiene que meter ya en la parte de la legalidad, porque también ese es otro embrollo, pero la fotografía va a evolucionar para el bien del ser humano, y sobre todo para mejorar la visión y la vida de todos, Crean o no que la fotografía puede ser un cambio entre querer hacer foto amateur, foto de paisaje, lo que sea, pero creas o no, tú estás registrando ese momento, y ese momento no se va a repetir. Entonces eso es lo que tienes que tener en cuenta. Perfecto, excelente. Pues oye, me gustó muchísimo tenerte aquí en Biosfera Social. Nos podríamos seguir 2 horas platicando de estos temas. Es una cuestión súper amplia que abarca muchísimas cosas y que le podemos sacar un jugo impresionante. Entonces, vamos a ver más adelante de volver a tener a Jesús Contreras de invitado aquí en Biosfera Social para seguir platicando de estas cosas. Y pues no me queda más que agradecerte el hecho de que hayas estado aquí el día de hoy. Por hoy, pues es todo el tiempo que tenemos, pero no sé si quieras agregar algún comentario final. No, pues muchísimas gracias a toda la gente de Biosfera, a ti, Rafa, por la invitación, y les recuerdo que me pueden seguir a través de Instagram, que es la red donde más me meto, es @chuchoramones01. Y aquí les vamos a dejar el link. Exactamente, y ahí puedo contestar alguna pregunta y cualquier referente a lo que es la fotografía, y yo con muchísimo gusto, hermano. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por sintonizar Biosfera Social esta tarde, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Sin duda la fotografía es una cuestión de impacto social impresionante y que seguramente en un futuro va a estar aún más cañón. Y bueno, biosferos, un tema que siempre estamos tocando aquí en Biosfera Digital es los animales en peligro de extinción. Pero ¿qué significa ser un animal en peligro de extinción? Estar en peligro de extinción. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué organismo clasifica a las especies en peligro de extinción? ¿Y cómo nos puede ayudar a nosotros conocer que una especie está en peligro de extinción? Vamos a hablar de este tema hoy en Te lo explico aquí por Biosfera Digital. Vamos a ver la cápsula. En Biosfera mencionamos mucho a las especies en peligro de extinción, pero en realidad, ¿qué significa que una especie esté en peligro de extinción? Empecemos con lo básico. Una especie puede ser un animal, un árbol, un coral, un insecto, un hongo o básicamente cualquier ser vivo de nuestro planeta. En conjunto, a esta gama de vida la llamamos biodiversidad. ¿Cuántas especies existen en total? Sinceramente, no lo sabemos. Se estima que hay millones, aunque constantemente se descubren nuevas especies. Sin embargo, nos gusta saber más acerca de las especies que conocemos y conocer en qué estado se encuentran. Así, llegamos al término en peligro, el cual se ha convertido en una herramienta clave para la protección de la vida silvestre y los hábitats. Cada especie es distinta a otra, por eso no es de extrañar que la salud y la longevidad también varíen entre especie y especie. Algunas, como el oso pardo, no se encuentran en peligro inminente, pero otras, como el rinoceronte de Java, apenas se pueden aferrar a la vida. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ofrece un continuo resumen de las plantas, animales y hongos y nos informa si una especie en particular aún existe y la probabilidad de que esa especie se extinga en un futuro cercano. La lista roja de la UICN es la más difundida entre las clasificaciones de los estados de conservación de las especies. En esta lista hay dos categorías con criterios específicos en los cuales son clasificados los grupos de especies que están en riesgo de desaparecer. Una de estas clasificaciones es en peligro, abreviado EN por sus siglas en inglés de Endangered, y la otra es en peligro crítico, abreviado CR por las siglas en inglés de Critically Endangered. Estas categorías, junto con vulnerable, integran las especies amenazadas dentro de la lista. Esta lista roja de especies amenazadas es crucial para la conservación, ya que nos ayuda a identificar especies que necesitan ayuda inmediata y qué podemos hacer para protegerlas. Entonces, una especie en peligro de extinción es un organismo biológico que se encuentra en riesgo de desaparecer o, en otras palabras, extinguirse, ya sea de manera global o regionalmente. Esto puede deberse a la pérdida de su hábitat, al contrabando ilegal o a la acción de especies invasoras. ¿Y cuándo se considera a una especie en peligro de extinción? Se considera a una especie en peligro de extinción cuando todos los representantes de la especie globalmente se encuentran en riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. Y actualmente, ¿cuántos animales se encuentran en peligro de extinción? Según datos de la UICN, aproximadamente 5.200 especies se encuentran en peligro de extinción actualmente. Esto representa aproximadamente el 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% de los peces y el 25% de los anfibios y los mamíferos. Pero entonces, ¿cómo podemos evitar la extinción de las especies? No es una tarea fácil. Evitar que una especie desaparezca requiere la puesta en marcha de muchos recursos y acciones concretas. Algunas de estas acciones serían evitar la fragmentación de su hábitat, por ejemplo, evitando la deforestación. Otra sería perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el contrabando de especies silvestres. Crear nuevas reservas naturales y fomentar la implementación de programas de reproducción y reintroducción de especies. Cualquiera que sea el caso, una cosa es clara: todos debemos poner de nuestra parte para conservar y proteger a todas las especies de nuestro planeta. Es sumamente importante saber qué es una especie en peligro de extinción, cuáles son las implicaciones que tiene y cómo podemos hacer que disminuya el número de especies en peligro de extinción en nuestro planeta. Y bueno, biosferos, vamos a pasar a la parte informativa del programa, donde vamos a conocer 4 de las noticias más importantes y más relevantes en el área medioambiental, de salud o ciencia que están rodeando nuestro planeta actualmente.
Vamos a Biosfera Noticias, aquí por Biosfera Digital. Hola biosferos, bienvenidos a Biosfera Noticias, un lugar donde traemos la información más relevante acerca del mundo de la ciencia, la salud y el medio ambiente. Detectan el primer caso de hongo negro en México en el Estado de México. Autoridades de salud confirmaron este 2 de junio el primer caso en el país de mucormicosis, causada por el llamado hongo negro, en un paciente del Valle de Chalco en el Estado de México. El sábado 29 de mayo, el hombre reportó fuertes dolores de cabeza y hemorragia nasal. Su familia lo trasladó al hospital porque le dio una parálisis facial en el lado izquierdo de la cara y tenía la glucosa muy alta. Fue internado y al día siguiente que fue visitado por sus familiares ya tenía morado alrededor del ojo izquierdo. Ahí fue cuando le dijeron a su cuñada que era un caso de hongo negro el que le estaba necrosando el ojo, la nariz y el paladar. El hongo negro es un moho que se crea en ambientes húmedos como la tierra, la composta, tortillas con moho o el pan viejo. Afecta a los enfermos de diabetes y personas con el sistema inmunodeprimido como los pacientes en recuperación del COVID-19, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Esta enfermedad no se contagia de persona a persona, sino que la persona respira las esporas del hongo que puede estar presente en el medio ambiente y le puede afectar los senos paranasales, los pulmones, la piel y tener síntomas como hinchazón facial, fiebre, úlceras en la piel y lesiones negras en la boca. Es importante hacer notar que esta es una enfermedad, una afección que afecta a personas inmunodeprimidas que pudieron haber tenido COVID-19. Es importante que nos cuidemos todos para prevenir futuros contagios. En otras noticias, un equipo internacional de investigadores ha descrito por primera vez cómo una proteína llamada OTX2 regula el comportamiento nervioso desentrañando el mecanismo cerebral que regula la ansiedad. La ansiedad es una de las enfermedades con mayor prevalencia en la población mundial y las previsiones apuntan además que la pandemia va a multiplicar el número de casos. Sin embargo, un grupo de investigadores ha conseguido desentrañar en modelos animales el mecanismo cerebral que regula este trastorno mental. El equipo internacional de investigadores pertenecientes a la Universidad Autónoma de Madrid y al Colegio de Francia ha descrito por primera vez cómo esta proteína llamada OTX2 regula el comportamiento nervioso en ratones adultos, abriendo así la puerta para conocer mejor la ansiedad y cómo está regulada en individuos a través de vías hasta ahora desconocidas. Los investigadores que han publicado las conclusiones de su trabajo en la revista molecular Psychiatry del grupo Nature han subrayado el interés de continuar con estudios que ayuden a entender ese mecanismo de una forma más precisa y de hacer comprobaciones en mamíferos con cerebros más complejos antes de inferir implicaciones en humanos. Creo que hablo por todos al decir que esto es un avance increíble y que me encantaría ver que desentrañen de verdad el mecanismo de la ansiedad para ayudarnos a todos los que hemos tenido un ataque de este tipo. El socavón en Puebla, que apareció el pasado fin de semana, no para de crecer y ya se llevó la barda de la vivienda cercana. Tal y como se preveía, la casa ubicada en los alrededores del socavón que surgió en la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, comenzó a colapsar al continuar la apertura de la falla y ya cayó una de sus bardas. De acuerdo con el último sobrevuelo que hicieron esta mañana alrededor de las 6:45 horas, se pudo identificar un incremento de 3 metros en uno de los lados del socavón, por lo que ya alcanzó una longitud de 97 por 83 metros y aproximadamente 15 metros de profundidad. Al momento sigue sin tenerse un fallo en torno a las causas del fenómeno, recordando que se siguen realizando estudios y que las autoridades mencionan que tendrán algo concluyente aproximadamente dentro de 25 días. Algunos expertos afirman que la sobreexplotación de mantos acuíferos podría ser una posible causa del socavón de Puebla. En el punto anterior coinciden los investigadores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, para quienes se deben conocer las causas que originaron el problema para implementar acciones y así evitar que aumenten los daños. Este socavón es un agujero gigantesco que sigue creciendo en el municipio de Zacatepec de Puebla. Muchas personas están acercándose a este socavón por curiosidad y para monitorear qué es lo que está pasando con él. Las autoridades
ya están tomando medidas para establecer un perímetro de seguridad y evitar que haya alguna pérdida humana. Expertos alertan de los peligros por no tener una estrategia de reciclaje de los cubrebocas desechables. Advirtieron que es urgente reconocer la amenaza medioambiental que suponen las mascarillas para evitar que se convierta en el próximo problema del plástico y advierten que no existe ninguna directriz oficial sobre el reciclaje de las mascarillas, por lo que es más probable que se eliminen como residuos sólidos. Estudios recientes estiman que se utilizan un total de 129.000 millones de mascarillas al mes en todo el mundo, es decir, unas 3 millones por minuto, siendo la mayoría de ellas mascarillas desechables fabricadas con microfibras de plástico. Las mascarillas desechables son productos de plástico que no pueden biodegradarse fácilmente. En lugar de esto, pueden fragmentarse en partículas de plástico más pequeñas, es decir, en micro y nanoplásticos que se extienden por los ecosistemas. La enorme producción de mascarillas desechables es de una escala similar a la de las botellas de plástico, que se estima en 43.000 millones al mes. Sin embargo, a diferencia de las botellas de plástico, de las cuales se recicla aproximadamente el 25%, las mascarillas desechables no se pueden reciclar. Ante esta problemática, los científicos apuestan por establecer cubos de basura solamente para mascarillas con el fin de facilitar su recogida y eliminación, cosa que difícilmente funcionaría en países como México o Latinoamérica. Por otro lado, una alternativa más viable sería sustituir las mascarillas desechables por otras reutilizables como las de algodón y considerar el desarrollo de mascarillas biodegradables para su eliminación. Es importante que notes que las mascarillas desechables pueden llegar a convertirse en un problema medioambiental de proporciones mayores. Entonces, en la medida de lo posible, utiliza una mascarilla reutilizable para disminuir la cantidad de mascarillas que se producen y se compran y se tiran cada año. Hasta aquí las noticias del día de hoy, biosferos. Espero que les haya gustado este noticiero. Nos vemos el próximo viernes con más noticias. Hasta luego. Y bueno, biosferos, llegamos al final de un nuevo capítulo de Biosfera Digital, el programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y si llegaste a este punto, te quiero decir que eres un super biosfero de corazón. Te doy un biosfe puñito y espero que nos acompañes toda la semana en nuestra programación habitual, en todas nuestras redes y, de ser posible, apoyes nuestras campañas de recaudación para, en este caso, la tortuga marina, y que puedes hacer a través de nuestro Patreon, que puedes encontrar en la descripción de este video. Sin más por el momento, me despido de todos ustedes, biosferos. Un cálido abrazo. Hasta luego.